¿Sabías que Apolo, el dios del sol en la mitología griega, era también el patrón de la música, la poesía y la profecía? Desde lanzar flechas doradas que traían la peste hasta guiar el carro del sol a través del cielo, Apolo es una figura llena de contrastes y misterios. En este episodio, desentrañaremos las leyendas más fascinantes sobre este dios polifacético, explorando sus amores, sus rivalidades y su influencia en el arte y la cultura de la antigua Grecia. Acompáñanos en un viaje épico a través del tiempo y el mito, donde cada historia brilla con la luz del dios solar. Apolo, hijo de Zeus, el rey de los dioses, y Leto, una titánide, tuvo un nacimiento lleno de desafíos. Hera, la celosa esposa de Zeus, prohibió que Leto diera a luz en cualquier tierra firme. Después de muchas penurias, Leto encontró refugio en la isla flotante de Delos, donde finalmente nacieron Apolo y su hermana gemela, Artemisa. Desde su nacimiento, mostró signos de grandeza divina, destacándose por su belleza radiante y habilidades prodigiosas. Una de las primeras hazañas de Apolo fue matar a la serpiente Pitón, que atormentaba a los habitantes de Delfos. Pitón era una criatura temida, nacida de Gaia, la tierra misma. Armado con su arco y flechas doradas, se enfrentó a la bestia y la derrotó en una batalla épica. Para conmemorar su victoria, estableció el oráculo de Delfos, convirtiéndose en el dios de la profecía y la verdad. El oráculo de Delfos, situado en el santuario de Apolo, era considerado el centro del mundo en la antigüedad. Las sacerdotisas, conocidas como pitias, entraban en trance y pronunciaban profecías que influían en decisiones importantes de los líderes griegos. El santuario de Delfos fue atacado en varias ocasiones por diferentes enemigos que buscaban su poder profético. Como protector del santuario, defendió ferozmente su hogar sagrado. Una de las incursiones más notables fue la de los galos en el siglo III a.C. Según la leyenda, Apolo, junto con su hermana Artemisa y otros dioses, desató una tormenta de destrucción sobre los invasores, provocando su retirada y asegurando la seguridad del santuario. Apolo y Heracles, aunque ambos hijos de Zeus, tuvieron un enfrentamiento notable. Heracles, en un ataque de ira, intentó robar el trípode del oráculo de Delfos para establecer su propio oráculo. Apolo, furioso por esta afrenta, luchó contra Heracles en una batalla titánica. Finalmente, Zeus intervino, separando a los dos y ordenando la reconciliación. La gigantomaquia, una épica batalla entre los dioses olímpicos y los gigantes nacidos de Gaia, es uno de los conflictos más importantes en la mitología griega. Estos gigantes, nacidos para vengar a los titanes, desafiaron la autoridad de Zeus y los dioses del Olimpo. Apolo, con su arco dorado, fue uno de los héroes en esta batalla. Se dice que su puntería era infalible y sus flechas doradas fueron esenciales para derrotar a los gigantes. Uno de sus adversarios más notables fue el gigante Efialtes, a quien Apolo mató con un disparo certero en el ojo. La guerra de Troya es quizás la guerra más famosa en la que Apolo jugó un papel crucial. Desde el comienzo, Apolo favoreció a los troyanos, ofendido por el secuestro de Criseida, la hija de su sacerdote Crises, por el rey Agamenón. En respuesta a las súplicas de Crises, Apolo envió una plaga devastadora al campamento griego, mostrando su poder y su ira divina. Durante la guerra, Apolo intervino en numerosas ocasiones, protegiendo a los héroes troyanos como Héctor y Eneas. En un momento culminante, dio la flecha de Paris que mató a Aquiles, apuntando a su único punto vulnerable, el talón. Uno de los roles más prominentes de Apolo es el de dios del sol. Cada día, montado en su carro dorado, recorría el cielo, llevando la luz y la vida a la tierra. También es conocido como el dios de la música, y la lira es su instrumento emblemático. Según el mito, Hermes, su hermano menor, creó la primera lira a partir de una tortuga y la ofreció a Apolo en un gesto de reconciliación por un robo de ganado. Apolo se convirtió en un maestro de la lira, y su música tenía el poder de encantar a dioses y mortales por igual. Las musas, diosas de las artes, eran sus compañeras frecuentes, y juntos inspiraban a poetas y músicos. Apolo no solo dominaba la lira, sino que también se involucraba en competencias musicales. Una de las más famosas fue contra el sátiro Marcias, quien osó desafiar a Apolo con su flauta. La competencia
juzgada por las musas, resultó en la victoria de Apolo, quien castigó a Marcias por su arrogancia. Otra competencia notable fue contra el dios Pan, juzgada por el rey Midas, quien favoreció a Pan, ganándose las orejas de burro como castigo de Apolo por su mal juicio. Aunque Apolo es conocido por sus dones artísticos y proféticos, también era un dios de la medicina. Apolo tenía el poder de curar enfermedades y dolencias. La vida amorosa de Apolo está marcada por la pasión y la tragedia. Coronis, una princesa de Tesalia, fue otra de las amantes de Apolo. Coronis y Apolo tuvieron una relación apasionada, pero ella finalmente traicionó su amor al involucrarse con un mortal. Apolo, al enterarse de su infidelidad a través de un cuervo que había enviado para vigilarla, se llenó de ira y dolor. En un arrebato, Apolo envió a Artemisa para castigar a Coronis, quien la mató con sus flechas. Sin embargo, en un acto de misericordia, Apolo salvó a su hijo no nacido, Asclepio, quien más tarde se convertiría en el dios de la medicina. Uno de los amores más famosos y trágicos de Apolo fue Dafne, una ninfa hija del dios del río Peneo. Según la leyenda, Apolo se burló de Eros, el dios del amor, quien en venganza disparó 2 flechas, una de oro para Apolo, haciéndolo enamorarse locamente de Dafne, y otra de plomo para Dafne, causándole repulsión hacia Apolo. La persecución de Apolo a Dafne culminó en una súplica desesperada de la ninfa a su padre para que la transformara en un laurel, evitando así los avances del dios. Apolo, aunque devastado, adoptó el laurel como su planta sagrada, llevando una corona de laurel como símbolo de su amor eterno. Casandra, una princesa troyana, recibió de Apolo el don de la profecía a cambio de su amor. Sin embargo, cuando ella rompió su promesa y rechazó al dios, Apolo, incapaz de retirar su don, la maldijo para que nadie creyera en sus predicciones. Esta maldición tuvo consecuencias devastadoras para Casandra y su familia, especialmente durante la caída de Troya, donde sus advertencias fueron desoídas. Jacinto, un joven de excepcional belleza, fue amado tanto por Apolo como por Céfiro, el dios del viento del oeste. La relación de Apolo y Jacinto era profunda y sincera, pero la tragedia los golpeó durante un juego de disco. Céfiro, celoso del amor entre Apolo y Jacinto, desvió el disco lanzado por Apolo, golpeando fatalmente a Jacinto. Devastado por la muerte de su amado, Apolo transformó la sangre de Jacinto en una flor que lleva su nombre, asegurando que su memoria perdurara para siempre. Apolo se enamoró de la sibila de Cumas y le ofreció cualquier deseo. Ella pidió vivir tantos años como granos de arena pudiera sostener en su mano, pero olvidó pedir la eterna juventud y eventualmente se convirtió en una anciana decrépita. Apolo no solo interactuaba con otros dioses, sino que también tenía una profunda influencia en los mortales. Su relación con los humanos era compleja y multifacética. Sin embargo, Apolo también podía ser implacable, castigando severamente a aquellos que le faltaban al respeto, como en el caso de Níobe, quien se jactó de tener más hijos que Leto, la madre de Apolo y Artemisa, resultando en la muerte de todos sus hijos a manos de los gemelos divinos. Apolo era también el patrón de todas las formas de arte y poesía. Bajo su inspiración, los poetas componían versos que perduraban a través del tiempo, y los artistas creaban obras que capturaban la esencia de la belleza y la verdad. Se dice que Apolo podía transmitir una visión divina a través de sus seguidores, quienes en trance creativo, producían obras maestras que reflejaban la perfección y el orden del cosmos. El culto a Apolo era prominente en todo el mundo griego, con templos y festivales dedicados a su honor. El festival más famoso era el de los Juegos Píticos, celebrados en Delfos en su honor cada 4 años. Estos juegos, que incluían competiciones atléticas y musicales, eran un reflejo de la dualidad de Apolo como dios de la fuerza física y la creatividad artística. Apolo es una de las deidades más complejas del panteón griego, representando tanto la luz del sol como la oscuridad de la profecía y la muerte. Esta dualidad se manifiesta en su capacidad para traer sanación y destrucción, vida y muerte. Su carácter multifacético y su influencia en diversos aspectos de la vida y la cultura griega lo convierten en una figura central en la mitología y religión de la antigua Grecia. El legado de Apolo perdura hasta nuestros días, no solo en la mitología sino también en el arte, la literatura y la cultura popular.
Su influencia es evidente en innumerables obras de arte, desde esculturas clásicas hasta composiciones musicales y representaciones teatrales. La figura de Apolo continúa inspirando a artistas y pensadores, reflejando la eterna búsqueda de la humanidad por la verdad, la belleza y la sabiduría. ¿Te gustó esta información y nos apoyas? No olvides suscribirte y darle me gusta.